Todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 8 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del doctor Joel García, abogado, especialista en Derecho, profesor universitario, defensor de derechos humanos. Doctor García, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muy buenas tardes a tu sintonía. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de este nuevo aniversario de la muerte del concejal Fernando Albán. El pasado 5 de octubre de 2018, él es detenido luego de arribar a Venezuela por el aeropuerto de Maiquetía por funcionarios del SEBIN sin orden judicial, tal y como reposa en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Y después ocurre lo que ya sabemos. Él muere luego de caer en el piso, desde el piso 10 del edificio del SEBIN en Plaza Venezuela, en unas circunstancias muy extrañas que encendieron las alarmas, incluso provocaron la reacción de la comunidad internacional en ese momento. Yo le pedí un comentario, doctor, acerca de lo que ha ocurrido con este caso desde el momento de la detención. Bienvenido, lo escuchamos. Gracias. Exactamente como lo narras, el día 5 de octubre del año 2018 regresaba él de los Estados Unidos, de Nueva York, y fue aprendido por funcionarios del SEBIN en el aeropuerto de Maiquetía. El día 6, sábado 6, fue trasladado hasta el Palacio de Justicia de Caracas y allí fuimos nombrados como sus defensores y nos pudimos enterar de las actas. Cuando vemos las actas, vemos el acta de aprehensión que dice que él está requerido por el Tribunal Primero de Control en materia de terrorismo, cuya juez es Carol Padillo. Sin embargo, no reposaba la orden de aprehensión en el expediente. Entonces, esa orden de aprehensión no existe. Allí pudimos conversar con Fernando, nos manifestó que estaba cansado, que había sido interrogado muchas veces sobre varios aspectos relacionados con el partido, con Julio Borges, con el magnicidio, y él decía que no había que responder porque no tiene vinculación con eso, y que a su vez estaba tranquilo porque no lo podría relacionar con ese hecho porque no está involucrado en eso. Después que hablamos largamente con él, recuerdo claramente que nos obsequió unas estampitas con el rostro de Jesucristo y quedamos en vernos el próximo lunes porque ese Tribunal Sexto de Control donde lo presentaron declinó su competencia en la juez primero de control con competencia en materia de terrorismo, que es Carol Padilla. La audiencia fue convocada para el día lunes en la mañana. Llegado el lunes 8, tal día como hoy hace 3 años, estuvimos desde tempranas horas en el Palacio de Justicia, no se materializaba el traslado del SEBIN Plaza Venezuela, donde se encontraba él, hasta tribunales. Varias veces preguntamos en el tribunal que a qué hora se iba a realizar la audiencia, y el tribunal simplemente nos contestaba de que estaba esperando el traslado desde el SEBIN hasta el tribunal. Y pasó mediodía, horas de la tarde ya, cuando nos enteramos a través de las redes sociales que Tarek William Saab, a través de un contacto telefónico con el canal del Estado, decía que Fernando Albán se había abalanzado desde el piso 10 cuando había pedido permiso para ir a un baño y desde el baño se arrojó desde ese piso 10 y murió por politraumatismo. Esa es la versión del fiscal. Minutos después, Néstor Reverol, quien ocupaba el cargo de ministro de Interior, Justicia y Paz para ese momento, por Twitter, dice que Fernando Albán se arrojó en el momento que iba a ser trasladado al Palacio de Justicia. Esas son las dos versiones que son distintas. Coincidente es que Fernando Albán se suicidó.
nos trasladamos inmediatamente a la sede de Plaza Venezuela y ya el cadáver ya lo habían retirado. No nos permitieron el acceso a ver el lugar del hecho, donde ocurrió el hecho. Simplemente veíamos una ventana basculante en el piso 10 semiabierta. No sé, el cadáver lo llevaron inmediatamente a la morgue. Para que la gente entienda y digamos los detalles de lo ocurrido con este caso y por qué generó la reacción casi inmediata de la comunidad internacional. Creo recordar que la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos se pronunció inmediatamente por, digamos, el horror del hecho, o sea, que significaba la caída, es decir, desde el piso 10 del SEBIN de Plaza Venezuela, del cuerpo del concejal Fernando Albán. En principio, si uno lee el informe de la Misión de Determinación de Hechos, que ofrece algunos detalles que llaman poderosamente la atención, hay que decir que el concejal Albán estuvo desaparecido durante varias horas, ¿correcto? Sí, hasta que le permitieron que llamara, porque no se sabíamos que el cuerpo lo había detenido. Pero lo que le quería complementar es que inmediatamente lo llevaron a la morgue, le hicieron autopsia, entregaron el cadáver y ordenaron su sepultura. El problema es que una vez que tenemos acceso al expediente del suicidio, entre comillas, pudimos ver de que hay declaraciones de funcionarios del SEBIN que dicen que Fernando Albán estaba esposado, que Fernando Albán no había solicitado ir al baño, que allí no hay baño cerca, que el baño no tiene ventana y además por la posición de la ventana, con la forma como abre, muy difícil podía lanzarse por allí. Pero peor aún, es que Fernando Albán no iba a ser trasladado al tribunal, porque Dinora Bustamante, fiscal de la causa, había llamado al SEBIN a eso de las 9 de la mañana de ese día 8 de octubre de 2018, informando y ordenando de que no lo trasladaran a tribunales. Entonces es falso tanto la versión de Reverol como es falsa la versión de Tarek William Saad. Y eso es lo que genera la conmoción, que estando una persona detenida en manos del Estado haya podido ocurrir eso. Pero hay un detalle más curioso todavía, que en el expediente no hay fotos de la forma y el lugar donde supuestamente cayó Fernando Albán. Además, que recuerdo claramente que hay unas declaraciones de unos bomberos que fueron a rescatar supuestamente el cadáver y dijeron que los funcionarios del SEBIN que se identificaron como las personas que actuaron allí, fotógrafos, paramédicos, etcétera, le dieron unos datos falsos, es decir, que no se corresponden con la identidad de ellos. Entonces hay muchas omisiones y después sale el fiscal diciendo, ahora recientemente, de que hay 2 personas imputadas por por descuidar la custodia del detenido y por homicidio culposo. Eso es absurdo. ¿Cómo es que esta persona, o bien por negligencia, imprudencia, inobservancia, impericia, permitieron que Fernando Albán se suicidara? Es decir, porque ellos ayudaron negligentemente a que se suicidara. Eso no existe. En materia de suicidio existen 2 formas, o inducción al suicidio o ayuda al suicidio, pero en ningún caso estamos hablando de un homicidio culposo. Entonces es incongruente la imputación fiscal y las 3 versiones que sí. Varias inquietudes acerca de lo ocurrido en torno a la muerte del concejal. Si me permiten hacer una pausa para la publicidad. Al regreso quisiera detenerme en las declaraciones contradictorias del fiscal designado por la Constituyente Comunal y del entonces ministro del Interior. La pregunta que yo le haría es, doctor, hasta que usted estuvo en el caso, ¿hubo algún interrogatorio de estos funcionarios para conocer por qué dijeron lo que dijeron? Versiones contrapuestas que al final no coincidían con la realidad. Le ruego, permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de este nuevo aniversario de la muerte del concejal Fernando Albán, quien fallece luego de caer del 10º piso del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Plaza Venezuela. Nos acompaña el doctor Joel García, abogado, defensor de derechos humanos, quien en un primer momento se hizo cargo de este caso, incluso luego de la detención del concejal Albán al momento de regresar a Venezuela. Yo le dejaba una inquietud, doctor, porque ahora mismo pienso en el último reporte de la Misión de Determinación de Hechos, donde habla de la falta de independencia del Poder Judicial venezolano, sobre las versiones contradictorias del fiscal y el entonces ministro de Interior. ¿Hubo alguna averiguación en tribunales o no en lo absoluto hasta que usted tuvo conocimiento? ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, dos versiones diferentes. Se supone que cuando ocurre un hecho de acción pública, un hecho punible, los funcionarios deben informar inmediatamente al Ministerio Público y, por supuesto, en ese caso, el ministro Reverol, que está a cargo de la seguridad del Estado. En ese momento, la Fiscalía inicia la investigación por homicidio. Es decir, la orden de inicio que da la Fiscalía es de homicidio. Hay declaraciones de funcionarios que, por supuesto, no van a aceptar que existe un homicidio, sino que él se lanzó. Pero ellos dicen que estaba esposado y según la descripción del levantamiento del cadáver, no tenía esposas, no tenía zapatos. Hay una serie de detalles, ni siquiera sangre colectada en el lugar donde supuestamente cayó. Hubo o existe una averiguación contra dos funcionarios por el quebrantamiento, por el descuido en la custodia del detenido. Esa fue la primera imputación que se hizo. Con respecto a más nadie, solamente dos funcionarios. No nos permitieron en ese momento, ¿verdad?, nosotros tener acceso a esa imputación. Y hasta ahora, bueno, ya no formó parte de los apoderados judiciales de la familia Albán. Sin embargo, conocimos por declaraciones de Tarek William Saab hace poco de que habían dos funcionarios imputados por homicidio culposo y por la falta de custodia al detenido. Esas no fueron las versiones que se dieron. Ahora, indudablemente, y con toda responsabilidad, yo le puedo decir, porque yo pude ver el expediente, leí varias entrevistas, vi las declaraciones de funcionarios expertos, incluso hablaban de que estaban esperando los videos de las cámaras que hay en el SEBIN, porque si usted puede ver un edificio donde hay cámaras por todos lados, es esa sede del SEBIN que está en Plaza Venezuela. Y estábamos pidiendo los videos, y esos videos ya hoy día no existen, ni fueron consignados, ni serán consignados nunca. Pero evidentemente, que es lo que llama la atención, es que Fernando Albán no presentaba características de haberse lanzado de un piso 10
porque un cuerpo lanzado del piso 10 o que caído del piso 10, sus condiciones de politraumatismo generalizado son evidentes. Y este cadáver no presentaba esas características. Pero es que además, doctor, hacía referencia a las declaraciones del fiscal designado por la Constituyente y el entonces ministro de Interior, porque entendemos que en el expediente y la información a la que tuvo acceso la Misión de Determinación de Hechos, determinó que no había huellas del concejal en la ventana del 10º piso del SEBIN por donde cayó supuestamente su cuerpo, lo cual llama poderosamente la atención, amén de la ausencia efectivamente de los videos que retratarían lo que inicialmente dijeron estos funcionarios. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Sí. Para corroborar la tesis de Tarek William Saab, ¿qué más fácil para ellos era exhibir el video por lo menos donde Fernando Albán corría hasta ese ventanal? Y claro, no van a presentar el momento en que va a caer, pero por lo menos que corría. Todo ese edificio tiene circuito cerrado de televisión. Usted pasa por la avenida y ve los domos que tiene en la azotea que vigilan todo el sector de Plaza Venezuela. ¿Por qué los días subsiguientes a ese hecho, el SEBIN básicamente allanó toda la torre nororiental que está enfrente y visitó oficina por oficina viendo dónde había cámaras de video, revisando teléfono a los trabajadores de esa torre? ¿Por qué? Para evitar de que alguien haya podido grabar ese momento o que alguna oficina tenía una cámara enfocada hacia allá. Eso sucedió. Además, si usted ve la ventana, es imposible que una persona pudiera abrir esa ventana y lanzarse, porque tenía que escurrirse pegado a la pared y la ventana, y eso era muy difícil. Esa versión es totalmente creíble. No es creíble, perdón. Hay muchos detalles que están ocultos. Hay muchos detalles que Tarek William Saab no ha permitido, porque hasta ahora quienes representan a la familia Albán no han tenido acceso a ese expediente. Nosotros tuvimos acceso a un momento dado a ese expediente porque un día nos plantamos en el Ministerio Público y no nos movimos de ahí hasta que no nos dieran acceso. Pero solamente pudimos tomar notas de ese hecho. Pero por supuesto que yo me imagino que a estas alturas muchas cuestiones cambiaron, porque lo que le estoy diciendo lo pude observar yo. Y yo en una oportunidad se lo dije en una rueda de prensa al fiscal, los números de folio donde estaba cada una de las incongruencias que él decía. Además, doctor, y me detengo en otro detalle que destaca en el informe de la Misión de Determinación de Hechos, el caso del concejal Albán es el número 10, para que la audiencia tenga una idea. Ellos hablan de el certificado de función que fue emitido inicialmente, registró como causa de muerte traumatismo craneoencefálico severo, shock hipovolémico secundario, traumatismo toraco-abdominal, pélvico por caída de altura, y en un siguiente certificado de fecha 9 de octubre de 2018 cambió ligeramente esa versión y la razón de la muerte figura como traumatismo craneoencefálico grave en lugar de traumatismo craneal encefálico grave, y fue firmada por un médico diferente. Yo le pediría un comentario sobre estos detalles y creo recordar la autopsia independiente que pidió la familia y que entiendo fue negada por las autoridades. ¿Qué puede decirnos? Sí, son incongruencias que lo que aseveran es que estamos en presencia de otro delito, de otro hecho. Eso ocurrió en otras circunstancias. Recuerdo yo un funcionario que trabajó en la morgue de nombre William Jiménez. Él está ahorita asilado en otro país, precisamente por persecución, que él manifestó que quien firmó el acto de autopsia no la practicó. Afirmó también de que en los pulmones de Fernando Albán se consiguió agua. Eso nos indica de que hubo un acto previo de tortura a todo esto. Hay incongruencia, hay inconsistencia, hay opacidad en la información,
y precisamente es para ocultar todo esto. Simple y llanamente usted observa los delitos imputados a estos dos ciudadanos y es totalmente, no son compatibles, porque si yo descuidé mi labor, mi función de custodia, ¿cómo es que yo soy partícipe de un homicidio culposo? Un homicidio culposo es cuando la persona, bien por negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia de órdenes, instrucciones o reglamentos, mata a otra persona. Y no sabemos qué hicieron estos funcionarios para matar culposamente a esta persona, que no tenían intención de lesionarla, ni intención de matarla, pero por esa circunstancia murió. Usted ve la imputación, es totalmente, no es compatible. Y eso nos dice que estamos en presencia de un hecho que se está ocultando otros hechos. Pero de hecho, en el punto 657 del informe de la misión de determinación de hechos, doctor, allí recuerdan que el 4 de diciembre de 2018, no sé si usted todavía formaba parte de la defensa, el equipo jurídico presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos de privación ilegítima de libertad, desaparición forzada, encubrimiento de desaparición, torturas, tratos crueles y otros delitos. Solicitaron la exhumación del cadáver para que se realizara una autopsia conforme a los protocolos de Minnesota y Estambul. ¿Qué pasó con eso? ¿Usted lo sabe, doctor? Bueno, esa denuncia, la privación ilegítima, es clarísima. No se cumple con lo que establece el artículo 44, numeral 1 de la Constitución. No había orden de aprehensión. No fue sorprendido infragante cometiendo un delito. Vea usted que Venezuela, de forma expresa, confiesa que viola derechos humanos. Recientemente se acaba de reformar el Código Orgánico Procesal Penal y en el artículo 175 se agregó un párrafo diciendo que cualquier detención que esté fuera de los parámetros del artículo 44, numeral 1 de la Constitución, es nula. Había necesidad de poner eso en el Código. Por favor, cualquier juez lee la Constitución y sabe que la Constitución es la norma suprema. Estamos en presencia de una detención arbitraria, además de una desaparición forzada, porque no informa inmediatamente, que es lo que establece la Constitución y los derechos del imputado en la norma adjetiva penal, de que debe comunicarse con sus familiares o abogados de confianza. Entonces, eso constituye un delito de desaparición forzada de personas. ¿Por qué se denuncia también sobre tortura? La información que da William Jiménez sobre que había agua en los pulmones de Fernando Albán, ¿ok? Y además se pide la exhumación del cadáver para que expertos distintos a los que practicaron esta necropsia pudieran hacer este examen de conformidad a las reglas estándares que tiene el protocolo de Estambul. Nada de eso se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque quieren ocultar. Porque de otra manera facilitan todo ello para dejar claro ante el país, el mundo y la familia de que Fernando Albán se suicidó. Finalmente, doctor, yo le pediría un comentario sobre este caso en específico y en general lo que ha ocurrido en materia de derechos humanos en nuestro país durante los últimos años y lo que está reflejado en el informe de la misión de determinación de hechos. El caso del concejal Albán forma parte del expediente ante la Corte Penal Internacional, es la información que tenemos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, ese informe de la misión de determinación de hechos que publicaron el 16 de septiembre, esa es la triste realidad del Poder Judicial venezolano y del sistema judicial venezolano. En Venezuela se cometen actos de tortura, de tratos crueles, se viola el debido proceso, no hay independencia judicial, no hay independencia del Ministerio Público, más bien son parte de una asociación para cometer estos crímenes de lesa humanidad. En la Corte Penal Internacional hay el conocimiento de diferentes hechos, entre esos lo de Fernando Albán, que constituyen ese examen preliminar y que Dios mediante nos pueda dar el inicio de la investigación, que entremos a esa tercera fase. Ahora bien, en Venezuela me preocupa que se está haciendo un maquillaje a la justicia. Esas reformas express que se hicieron, hay una limpieza ahorita en el Palacio de Justicia, hay
un aceleramiento sobre los procesos, es para hacer ver de que en Venezuela tienen la intención, la disposición de juzgar, perseguir y sancionar a quienes cometieron estos hechos. Y eso es totalmente falso. Es solamente una puesta en escena. Vea usted el letrero que pusieron en las puertas del SEBIN, en el Helicoide, colocándolo como un centro penitenciario para mantener todavía allí a las personas que están recluidas, a pesar de que no es un centro de reclusión. Vea usted cómo se ha cambiado la narrativa desde el Ministerio Público, cómo habla ahora de que funcionarios que cometen detenciones arbitrarias van a ser procesados y detenidos, pero eso fue una puesta en escena porque hay información extraoficial de que el fiscal Karim Khan va a venir próximamente a Venezuela y visitará, entre otras cosas, los tribunales de justicia penales. Entonces, eso es una puesta en escena solamente para decirle a la Corte Penal Internacional, mira, bajo el principio de la complementariedad, usted no puede investigar porque yo estoy investigando. Eso es lo preocupante. Y eso es una impunidad para las víctimas de tantas violaciones en Venezuela. Doctor Joel García, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Abogado, defensor de derechos humanos, quien representó al concejal Fernando Albán en el momento de su detención, cuando arribó a nuestro país en el 2018 y conoce perfectamente el caso. Bueno, lamentablemente 3 años de un suceso que genera más preguntas que respuestas y que pertenece, según nos ha dicho la defensa de la familia del concejal, al expediente sobre Venezuela que sigue o que reposa en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Nosotros vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Jorge el Solitario, el último ejemplar de su especie. El 24 de junio de 2012, Jorge el Solitario, una tortuga gigante proveniente de la isla Pinta en las Islas Galápagos, moriría de un paro cardíaco. Este evento marcaría la extinción de su especie en vida silvestre. Jorge el Solitario fue descubierto en 1971. No se habían visto tortugas terrestres en la isla de Pinta desde 1906. Durante 2 siglos, bucaneros y barcos balleneros acabaron con ellas. Jorge fue trasladado a la estación biológica Charles Darwin en la isla de Santa Cruz y allí permaneció en un largo cautiverio en solitario, apenas mostrándose de vez en cuando ante los turistas. Tras varios intentos fallidos de encontrar hembras iguales a Jorge en su isla de origen,
los investigadores decidieron ofrecerle hembras de otras islas, con la esperanza de que engendrara algún híbrido viable. No obstante, Jorge no mostró interés en ellas. Entonces, se contrató a una joven investigadora suiza con experiencia en reproducción asistida en zoológicos quien, con diversas técnicas, logró apenas despertar la sexualidad de Jorge. A los pocos meses, la joven suiza debió partir y Jorge volvió a su usual ostracismo. Jorge murió sin dejar progenie, pero al año siguiente de su muerte se publicó un trabajo que confirmaba la existencia de tortugas gigantes en otra de las Islas Galápagos, cuyo ADN provendría de ancestros de Jorge el Solitario. Se presume que habrían sido trasladadas desde la isla Pinta siglos atrás por los mismos bucaneros y balleneros. Este hallazgo abre la posibilidad de, al menos, restablecer poblaciones de tortugas gigantes muy parecidas a Jorge el Solitario en la isla de Pinta. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa vamos a hablar acerca de un tema que preocupa y mucho, que tiene que ver con la situación de la malaria en nuestro país. Bueno, tomando en consideración la gravedad de lo que ha ocurrido en Venezuela en materia de salud y sobre todo producto de la pandemia de coronavirus, ha pasado por debajo de la mesa otras circunstancias que preocupan y mucho. Y para hablar acerca de lo que está pasando específicamente con la malaria, saludamos vía telefónica al doctor José Félix Soleta, exministro de Sanidad y Asistencia Social, quien forma parte del equipo de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Siempre a la orden. Pues yo le pediría un comentario, doctor, acerca de lo que está ocurriendo con esta enfermedad. Una situación que producto de la pandemia había pasado por debajo de la mesa. Usted ha dicho en alguna entrevista que la mitad de la población de nuestro país vive en áreas de transmisión de malaria y está en riesgo de enfermarse. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, en el transcurso de los últimos años ha aumentado progresivamente la extensión de la enfermedad en Venezuela. Antes estaba restringida a algunos focos que representaban un porcentaje de población cercana al 5 al 6%. Estamos hablando de hace 20 años, pero en el transcurso de los últimos 20 años hemos visto que esta enfermedad ha avanzado y tenemos focos en áreas que habían sido controladas durante muchísimos años. En práctica, todos los estados presentan casos de malaria, con excepción de aquellas zonas en donde no hay transmisión de la enfermedad, porque simplemente el vector no existe en ese momento, no hay vectores efectivos, como puede ser el área metropolitana de Caracas o en las zonas andinas, que son zonas altas, y en donde pues el transmisor, el mosquito transmisor, no existe. Pero efectivamente tenemos dos circunstancias especiales. Se ha reducido la vigilancia epidemiológica, los programas de control de la enfermedad, y luego, con la aparición de la pandemia, muchas de estas actividades se vinieron al suelo. Todo lo que es el control vectorial, todo lo que es la búsqueda activa de casos, y naturalmente toda la vigilancia epidemiológica se ha derivado y se ha desplazado al tema del COVID-19. Y en consecuencia, no hay buenos registros, no tenemos una información fidedigna, y el número de casos que están registrados, y que por cierto no se publican de una manera abierta, pues pero sí sabemos que el número de casos registrados es infinitamente menor al que teníamos hace escasamente 3 años.
Así que tenemos una serie de circunstancias que debilitan la lucha contra esta enfermedad, y eso se le suma a las dificultades para conseguir adecuadamente los medicamentos y hacer el control efectivo de los tratamientos. En nuestro país se ha visto un incremento de la resistencia a los tratamientos habituales para la enfermedad, para las formas más frecuentes de la enfermedad, y en muchos casos lo que encontramos son tratamientos incompletos, pero sin duda todas estas cosas contribuyen de una manera muy importante para que la malaria en Venezuela representa pues un gran peligro de salud pública, y en el continente es la fuente de aparición de casos que se transmiten para otros países, dadas las circunstancias de migración masiva de muchas personas de Venezuela a los países vecinos. Venezuela por sí sola, en el año 2019, tenía el 53% de los casos continentales de malaria en unos 19 países con transmisión activa, y el 73% de los casos mortales. Así que, bueno, nos habíamos transformado en un país exportador de malaria en los últimos años. Así que, bueno, ese es un panorama que requiere un enfoque de salud pública, unas decisiones de salud pública que sean muy eficientes, que sean que actúen de una manera decisiva, y que se considere la malaria junto con otras enfermedades que son de alto riesgo en Venezuela como un tema prioritario de salud pública. Quizás una de las cosas que nos está preocupando en este momento, y que es colateral a la misma situación de abandono de vigilancia del caso de malaria, es la aparición de brotes de fiebre amarilla, o la posibilidad de reaparición de enfermedades que estaban controladas y que también son controlables a través de vacunas. Ahora, doctor, tengo que preguntarle, ¿se conocen datos a estas alturas de la situación de la malaria en nuestro país? Por ejemplo, ahora en septiembre, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, indicó en un informe sobre Venezuela que más de 56.000 casos, que había más de 56.000 casos de malaria solo en el estado Bolívar. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Exactamente, esa es una cifra aislada. Venezuela, a través de la Oficina de Contacto del Ministerio del Poder Popular de la Salud para las relaciones con la Organización Mundial de la Salud y la Declaración de Enfermedades de Importancia de Salud Pública Internacional, se ve obligada a ofrecer esa información que no nos la da a los venezolanos en sus boletines, en las publicaciones que usted pudiera buscar en la página web del ministerio. Pero al sentirse obligada y al estar obligada por estos mecanismos internacionales, pues ofrece cifras parciales, y efectivamente lo que usted está señalando es escasamente el número de casos que se refieren hasta quizás unas pocas semanas atrás, solo en el estado Bolívar. Calcule que en el estado Bolívar por sí solo puede representar el 65, el 70% de los casos totales del país. Así que usted tiene una cifra de un 30% más, y eso puede representar fácilmente unos 70 o 80 mil casos en total en Venezuela hasta ese momento. El año pasado, más o menos a mediados de año, solamente en el estado Bolívar se contabilizaron más de 100.000 casos. Así que las cifras nos están diciendo el problema existe, el problema no ha sido controlado y no está siendo efectivamente enfocado por las razones que antes le dije, porque casi todos los esfuerzos se derivan hacia el control de la pandemia y se debilitan los otros programas nacionales. Sabemos que hay transmisión de malaria en los focos orientales de Sucre, Anzoátegui, Monagas y Delta, y también, por supuesto, en la zona suroccidental, hacia Apure, sur del lago, esas zonas pues que naturalmente son zonas tradicionalmente de transmisión, de focos de transmisión de malaria.
Así que bueno, no tenemos la información actualizada y esta es una de las características de nuestro sistema de salud, extraordinariamente debilitado en su capacidad de vigilancia epidemiológica. Bueno, doctor, siempre recordamos cuando hablamos de la malaria que Venezuela fue el primer país certificado por la Organización Mundial de la Salud por haber erradicado la malaria de la mayor parte de su territorio, pero bueno, esto hace muchísimos años. Entonces yo le pediría un comentario acerca de lo que ha ocurrido producto del deterioro en el sector salud, cómo llegamos a esta situación y nos transformamos en exportadores de malaria. Sin ir más lejos, este viernes el Ministerio de Salud de Paraguay confirmaba un caso de malaria de un ciudadano proveniente de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, en los últimos años usted puede encontrar información similar de más del 80% de los casos que se importaron de malaria en Colombia provenían de Venezuela, y más del 50% de los casos importados a Brasil también provenían de Venezuela, y más del 70% de los casos importados a Guyana provenían de Venezuela. Y Venezuela exportó casos de malaria a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina en el año 2019. Así que esto es perfectamente posible. Y hay también evidencias de exportación de casos a la Comunidad Europea, particularmente a España, en donde se identificaron casos de malaria originados en Venezuela. Sí, es una situación realmente pues de preocupación continental, y Venezuela, como usted lo decía, sirvió de ejemplo de lo que debería ser un programa de control de malaria. Eso fue un esfuerzo gigantesco que se inició en los años 30 con el trabajo del doctor Arnoldo Gabaldón y su equipo de malariología, y se mantuvo activo hasta los años 70. De ahí en adelante hubo una serie de deterioros y se reactivaron focos, entre ellos focos muy difíciles de controlar, como fue el foco meridional de la zona de Guayana, Bolívar, Amazonas, y eso se transformó en una forma de malaria absolutamente difícil de controlar. Y de ahí en adelante, y muy especialmente a partir del año 2000, cuando se eliminó el Programa Nacional de Malaria, lo eliminó el régimen del señor Hugo Chávez, bueno, se debilitó más el programa, y las acciones y las inversiones que se hicieron en el programa se debilitaron. No solamente la ausencia de recursos económicos que debían fluir y debían apoyar el programa, sino también el trabajo de campo, la investigación, los recursos que se disponían para el control de vectores y para la identificación de los casos y la búsqueda de casos en forma activa. Ese programa ya para el año 2010 estaba en una situación muy débil, y lo que hemos visto en los últimos 10 u 11 años es simplemente la explosión de malaria, de pasar de 2,5% de los casos del continente a 53% de los casos, y de pasar de 5 o 6% de la población venezolana expuesta a riesgo a cerca del 50% de la población expuesta a riesgo, y de una situación pues que afecta unos 15 millones de personas, de los cuales no menos de unos 3 o 4 millones están expuestos a alto riesgo en zonas de alta transmisión de malaria. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la primera vacuna contra la malaria que recientemente ha recomendado la Organización Mundial de la Salud. Yo le pedí un comentario y saber si esto representa una esperanza para países como el nuestro, que atraviesan situaciones, no sé si comparables con las de países africanos, por ejemplo. Le ruego, permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Sufrir de intestino irritable, reflujo, gastritis o cualquier otra patología gastrointestinal ya no será un problema. La doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo, te ayuda en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas y estudios endoscópicos, diagnósticos y terapéuticos. Mejora tu salud gastrointestinal con la doctora Criselis Gómez, @gastro-salud. Haz tu cita al 0424-198-0043 o visítala en Santa Paula, Plaza 1. Doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de lo que está ocurriendo en materia de salud en nuestro país y específicamente lo que está pasando con la malaria. Nos acompaña el doctor José Félix Oleta, exministro de Sanidad y Asistencia Social, quien forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Y yo le dejo una inquietud, doctor, con relación al Mosquirix, la primera vacuna contra la malaria que ha recomendado esta semana la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sin duda este es un punto de avance, de optimismo, porque es efectivamente la primera vez que la Organización Mundial de la Salud hace un reconocimiento de la utilidad y de la posibilidad de aplicar ya de una manera activa esta vacuna, muy especialmente en población infantil, y está dirigida sobre todo a la población infantil de África, que es la más afectada por una forma de malaria, que es la malaria por Plasmodium falciparum. Esta vacuna está diseñada fundamentalmente para prevenir ese tipo de plasmodio, y no es el caso de Venezuela. Los casos infantiles de Plasmodium falciparum en Venezuela son muchísimo menos que lo que ocurre en África, por supuesto, y en términos porcentuales, el grueso de los casos infantiles o en adolescentes, que pueden llegar a un 11% de los casos totales, está representado por el Plasmodium vivax. Así que en nuestro caso, probablemente la vacuna no tenga impacto y no tenga una utilidad inmediata, porque solamente prevendría la enfermedad en un porcentaje muy bajo de niños afectados por el Plasmodium falciparum, que no es la situación de nuestro país. Así que si esto es aplicable y es un éxito el inicio de estos programas de vacunación masiva en África, en nuestro país no va a tener la misma repercusión. Doctor, destaca la prensa internacional a propósito de esta vacuna que el paludismo causa alrededor de 400.000 muertes anuales, la mayoría de niños africanos menores de 5 años. ¿Qué puede decirnos con relación a este tema en el caso de Venezuela? Lo escuchamos. Bueno, como le decía, cerca del 11%, aproximadamente un 11% de los casos ocurren en niños menores de 9 años, y la gran mayoría, un 90%, un 80%, 90% son casos producidos por Plasmodium vivax, y en consecuencia la utilización de la vacuna no tendría un sentido masivo en Venezuela, no generaría el impacto que uno pudiera esperar. O sea, la esperanza es en aquellos países donde tiene usted 70, 80% de los casos con Plasmodium falciparum como causante de la enfermedad, y en donde los niños son, bueno, las víctimas de este tipo de paludismo, que es una forma de paludismo muy agresivo, es un paludismo con afectación del sistema nervioso central, con afectación
de numerosos órganos y es una enfermedad extremadamente grave. Así que la expectativa que tenemos, si bien esta es un hito, es un punto muy importante en la lucha contra la malaria, en nuestro caso no va a poder aplicarse con el mismo éxito que se puede aplicar en África, porque la vacuna es específica para Plasmodium falciparum y no para Vivax, que es el 70 al 80% de los casos en nuestro país. Finalmente, doctor, ¿qué hacer tomando en consideración el estrés del sistema de salud venezolano producto de la pandemia de coronavirus? ¿Cómo enfrentar esta situación, lo que está ocurriendo con la malaria en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, los programas de salud pública tienen que tener una visión completa. No hay un problema de salud pública único, son múltiples problemas de salud pública. Por ponerle un ejemplo, hay 73 enfermedades de denuncia obligatoria en donde usted tiene que hacer seguimiento de endemias o de situaciones epidémicas o de brotes. Imagínense usted el esfuerzo gigantesco que esto significa. Y no se pueden abandonar estos programas que atienden muchas veces enfermedades que son las enfermedades olvidadas, porque simplemente ocurre lo que ocurrió con malaria. Venezuela pasó de ser el ejemplo de lo que se debía hacer a ser el ejemplo de lo que no se debe hacer. Ese es el caso de la malaria y es una obligación del Estado retomar el tema de la malaria como uno de los puntos más importantes de definición de políticas públicas y no abandonarlo. Así que nos está pasando con otras enfermedades. Les citaba yo el caso de la fiebre amarilla, en donde tenemos un brote activo, y para que usted vea un brote de esta naturaleza en 48 horas debería haber una declaración de alerta epidemiológico por parte del Ministerio del Poder Popular de la Salud. Y han pasado 6 días y lo que obtenemos es silencio de información epidemiológica. Doctor José Félix Zuleta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, como siempre, exministro de Sanidad y Asistencia Social, quien forma parte del equipo Defendamos la Epidemiología Nacional, expresando opinión y análisis acerca de este tema, lo que está ocurriendo con la malaria en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yay Pacheco, los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.